Y la primera cosa que vamos a hablar hoy es la paciencia. ¿Cuántos aquí tienen paciencia? ¿Cuántos la paciencia es eso de que le digo, Dios, ¿cómo voy a hablar yo de paciencia cuando mis hijas no me ayudan a ser paciente? ¿Cómo voy a hablar de paciencia cuando a veces estoy en el tráfico y me desespero? ¿Cuántos aquí se desesperan en el tráfico? Qué feo el tráfico de repente y nosotros estamos desesperados y de repente se nos mete alguien y más nos enojamos. O el carro que va enfrente de ti deja que todos pasen. Y la paciencia ahí es probada, nuestra paciencia. O muchas veces nosotros no tenemos paciencia, como a veces en mi caso me relaciono con mis hijas. Yo a veces, hace unos meses, mi esposa me dijo de que yo tengo que ser paciente con ellas. Me dijo, estás criando unas hijas ansiosas. Le digo, ¿por qué? Yo bien a la defensiva, ¿por qué? Me dice, porque todo el tiempo les dice, apúrense, hagan las cosas ya, en este momento, vamos, les doy 2, 3 segundos y háganlo ya. Y le digo, no, pero es que eso es normal, es nomás para que se apuren. Le digo, sí, pero no tiene. Me dice, recuerda, son unas niñas de 2 y 4 años. No se van a poner sus zapatos rápido. Les va a costar agarrar un zapato. A Celeste todavía le cuesta saber cuál es el derecho y el izquierdo. Y yo le digo, póngaselos bien a la primera. Y me dijo, no hagas eso. Y no le dije nada, pero dentro de mí dije, sí, tiene razón. Y lo digo porque no está hoy. Hoy le tocó ir a la escuela. Pero la paciencia, hermanos, es algo que nosotros tenemos que obtener y solo lo vamos a obtener a través de la relación con el Espíritu Santo. Porque quiero que hablemos no solo de la paciencia en cosas ah, que nos suceden a diario, pero cuando estamos en las pruebas. Y esta palabra, en la paciencia, en el perdón, el griego es macrotemea, que es lento para hablar y lento para enojarse. Amén. La paciencia es soportar el dolor o los problemas sin quejarse. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, hay un versículo en Santiago 1:2, pero primero quiero leer Santiago 5:8. Y hoy traje muchos versículos bíblicos. Hoy parece estudio bíblico. Santiago 5:8, creo que va a ser más fácil si me lo ponen en la pantalla. Dice, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. Pero entonces, luego leo Santiago 1:2 y Santiago 1:2 nos reta a nosotros. Santiago 1:2 te va a retar en tu fe, en tu caminar, y es algo que a lo mejor no sé si alguna vez lo has leído, pero hay una versión que dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Y qué Biblia es esta? Es la Biblia que tú tienes, hermano. Pablo dice, cuando tengas un problema, encuentra el tiempo, considera algo como para alegrarse. No algo bueno, pero algo para alegrarse. ¿Cuántos aquí dicen, uy, qué bueno, hoy hay tráfico? Qué hermoso ver tantos carros y no vamos avanzando y wow, qué hermoso el carro de enfrente, deja que todos pasen. Nadie hace eso. Pero Santiago, el Espíritu Santo nos dice a través de Santiago, cuando tengan que enfrentarse a cualquier tipo de problemas, eso es otro recordatorio que como cristianos van a haber problemas. Recuerda lo que dije, creo que fue el primer servicio, que los problemas están en el mundo, pero cuando estamos con Jesús, hay una solución a nuestros problemas, una manera diferente de llevar nuestros problemas. Entonces nosotros tenemos que tener esa paciencia en las pruebas. Confía en que Dios te va a ayudar. Ten paciencia. ¿Cuántas veces hemos pedido algo a Dios? Y hemos pedido. Y la semana pasada les hablaba sobre la paz. La paz es saber que la decisión que tomen respecto a tu trabajo, a tu casa, si aplicas por un apartamento, por lo que sea, tienes esa paz de que la decisión que tomen, sabes de que Dios lo ha permitido. La paciencia, la paciencia es saber esperar. Es de que aplicas a un trabajo
y te desesperas y como no te hablaron, aplicas a otro, te contratan en otro lado, pero no era lo que Dios tenía para ti. Dios tiene algo para nosotros siempre. Dios escucha nuestras oraciones. Dios no nos está ignorando constantemente. Hay personas de que piensan que Dios los ignora, que solo porque llevan días, semanas, a veces hasta años. Pero la Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que perseverar. La Biblia, una historia cuenta en hecho de que las personas estaban orando ferventemente por Pedro porque estaba en la cárcel. Y esta palabra significa compasión. No son gritos, es compasión. Es Señor, ayúdame, bendice a mi familia, cuida, protege a mis hijos, bendice la iglesia, bendice mi trabajo, Señor. Y oras de una manera, no estás gritando, simplemente estás intercediendo y tenlo por seguro de que Dios ha contestado eso. Hay que tener paciencia. Hay una historia que a lo mejor la mayoría se la saben, que está en Marcos 4, que Jesús le dice a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Jesús le hizo una promesa a sus discípulos, vamos a cruzar, pero en medio de cruzar hubo una tormenta grande, se desató una tormenta donde todos tenían miedo, pero Jesús les prometió que iban a cruzar. ¿Tú crees que Jesús no sabía de que eso se iba a levantar? Y luego lo ven dormido y dije, bueno, ¿y qué le pasa a este? Jesús, ¿por qué estás dormido? Que no te das cuenta de lo que está sucediendo. Pero si Jesús se lo prometió, es porque iban a llegar al otro lado. Y sí llegaron al otro lado. Nada más que se nos olvida de que porque Jesús te dice, te voy a dar hijos. Y luego dice, y te desesperas. ¿Y cuándo, Dios? Y tus hijos van a ser unos servidores, tus hijos van a servir. Pero ¿y cuándo? ¿Cuándo mi hija va a empezar a cantar? Pues tiene 5 años. ¿Cuándo mi hija va a empezar a predicar? Espérate, todo tiene un proceso, hay que ser pacientes. A lo mejor estás orando por algo de que en tu familia hay un problema, hay una situación, estás orando por la salvación de alguien, estás orando por pareja, estás orando por lo que sea que estés orando, ten paciencia. A mí me ha tocado ver ejemplos de amigos tal vez cercanos de la familia de que se desesperaron en el amor, se buscaron a quien se les presentó y luego terminan divorciados y en problemas, porque no era lo que el Señor tenía para ellos. O a veces nos desesperamos y decimos, Dios, cambia a mi esposa. Y a veces tiene que ser, Dios, cámbiame a mí. Si hay algo que yo tengo que cambiar, mi esposa, tú encárgate de ella. Porque somos buenos para decirle a Dios, Dios, que mi esposa sea esto, que mi esposa sea lo otro, cambia su manera de ser, cambia esto. Y de repente, imagínate Dios preguntándote, ¿y tú? ¿Cuándo quieres cambiar? ¿Cuándo me vas a pedir que cambie tu enojo? ¿Cuándo me vas a pedir que cambie esa manera fea de hablar? Pero a nosotros a veces se nos olvida de que Dios está con nosotros. ¿Y sabes de qué le decimos? Dios, muchas personas, ¿por qué me has dado este esposo? ¿Por qué me has dado esta esposa? Y porque tú me la pediste. Tú dijiste, Dios, me quiero casar con ella. Tú me lo pediste. Y Dios muchas veces va a conceder los deseos de nuestros corazones. Dios te dice, está bien, apruebo, esta es la mujer para ti. Tú me la pediste, pero no es una mujer perfecta, no es un hombre perfecto. Le pedimos hijos a Dios, nos da los hijos y Dios es que, ¿por qué no son así? Muchas veces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando, especialmente para personas que piden hijos y se empeñan en que quieren un varón o quieren una niña. Y Dios les da algo contrario a lo que ellos estaban pidiendo. Y a veces esas personas sufren porque realmente creían de que Dios les dio una niña, pero ellos decían, no, es que yo pensé que iba a ser varón. Tú dile, Dios, dame lo que tú quieras. Tú sabes el deseo de mi corazón, pero que siempre se haga la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice Santiago, cuando aquí nos dicen, alégrate cuando hayan problemas, considera como un tiempo para alegrarse mucho, no es de que realmente te ponga feliz, no es de que estás aceptando la situación, es que tienes paciencia y dice, esto va a pasar, esto va a pasar. Esta semana creo que fue cuando hubo una tormenta grande, no, lunes, martes, el lunes. Fue una tormenta grande, pero pasó. Cuando yo iba manejando,
Y yo tenía que orillarme porque está muy feo, se está empezando a inundar y me encontré con un Church's Chicken. Y ahí me orillé y dije, bueno, voy a agarrar mi lunch ahorita porque pues esto no se está acabando. Adentro de esta tienda, hermanos, había muchas personas vagabundas, muchos hombres. Yo me pongo a pensar cómo se han de haber sentido ellos en ese momento cuando empezó a caer esta tormenta y no tenían un techo donde refugiarse. Pero la tormenta pasó. Las cosas van a pasar. Cualquier problema va a pasar. Ten paciencia. Sé lento para hablar, lento para enojarte. Eso es algo tan difícil para nosotros. Yo no sé para ti, pero yo te lo confieso, para mí, yo antes, y no es algo malo, pero antes de casarme, era más paciente. Y mi paciencia se agotó más cuando tuve hijos. Y luego cuando tuve la segunda hija. Y no es algo malo. Es que mi vida está cambiando. Es que antes ya mis responsabilidades cambiaron. Ya pasé de no tener mucho, solo pagar aseguranza del carro, un pago del carro, a luego a pagar dos aseguranzas, dos pagos del carro, dos pagos de teléfono. La renta era 4 veces más de lo que estaba pagando. Entonces es normal de que tu paciencia se empiece a acabar, pero es cuando nosotros tenemos que venir con Dios, con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, hay muchas cosas, ayúdame porque la paciencia no la estoy teniendo. Y eso se obtiene, como les decía la primera semana, nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, y la comunión con el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo anhela esa comunión, hablar conmigo todos los días. El Espíritu Santo anhela que yo le hable a Él todos los días, que yo consulte con Él siempre. Él anhela todas estas cosas. ¿Y por qué nosotros las vamos a poner a un lado? Paciencia en la espera. Dios está contigo. En el Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. O sea, ¿y cuántas veces será que ya mero, por cuánto tiempo tengo que ser paciente? Hasta la venida del Señor, dice la Biblia. Y si no estás aquí, pues hasta que te mueras. Tenemos que ser pacientes en todo. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Quiere decir de que estas personas siembran cosas y al día siguiente no se levantan y dicen, ¿y dónde está mi sandía? ¿Dónde están las zanahorias que planté? No han nacido los tomates. ¿Dónde están los duraznos? Y es que no han pasado ni 24 horas cuando los sembraste. Ten paciencia. Porque como personas somos impacientes. Cuando uno quiere perder de peso, un día sin tomar soda y al día siguiente ya quieres verte con cuadritos. ¿Y dónde? Pero si llevo un día de un día ejercitándome, ¿por qué me veo igual? Es que tienes que tener paciencia. Va a llegar, las cosas van a llegar, pero la paciencia que yo quiero que tú entiendas es esa paciencia de en las pruebas. Todo va a pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga, hasta la venida del Señor, hasta que Jesús venga otra vez. Cuando Jesús, quiere decir de que, hermano, que tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos siendo pacientes, pero no solo sin dejar de hacer las cosas. Una paciencia donde seguimos trabajando para el reino, donde seguimos congregándonos, donde seguimos estando en comunidad. Una paciencia donde a pesar de que a lo mejor hoy llegaste con pruebas, con cargas, Dios no has contestado, tú estás aquí y tienes paciencia y sabes de que Dios un día no va a escuchar, va a contestar tu oración porque la oración ya fue escuchada, amén. A veces decimos, un día Dios te va a escuchar, Dios ya te escuchó, pero la oración hay un propósito para todo, hermanos. A veces es de que tú tienes que aprender a orar con mucha pasión. Como dice la Biblia en Daniel, Daniel oró y a los 21, creo que 21 o 11 días, no recuerdo, le llega el ángel y le dice, oye, perdón, es que estábamos en guerra. Tu oración, el mero día el que le pediste a Dios, Dios la mandó, pero el rey de Persia se nos atravesó, un demonio, una potestad, y estábamos guerreando, pero ya está aquí. Y él no se desesperó, no te desesperes. Lo que sea que tú estés orando, lo que sea que tú estás pasando, dos cosas son seguras. Va a pasar y Dios va a contestar.
Amén. Y el segundo que quiero hablar hoy es benignidad, o en otra traducción, amabilidad. Yo busqué qué significaba porque no entendía benignidad. Dije, ¿qué es benignidad? Una otra traducción me dice, amabilidad. Bueno, perfecto, vamos a hablar de la amabilidad. Y aquí la amabilidad, hay una palabra griega, kreistateis. No es que hablo griego, es que así se pronuncia, kreistateis. La benignidad es el deseo de hacer que otros se sientan cómodos y valorados. Es un carácter dulce y atractivo que demuestra una actitud amistosa hacia los demás. La amabilidad, hay personas que rápido te das cuenta que son amables. Se les ve. Entonces la pregunta para ti es, ¿te consideras una persona amable? ¿Te consideras una persona amigable? Una persona amable es una persona que resalta en el grupo. Te pongo de ejemplo esto. De repente ahorita, ponle que estás con tus amigos, con tu familia, y de repente alguien dice, ¿dónde está el agua? Y hay una persona, muchos van a decir, mira, está allá. Una persona se va a levantar, ven, yo la agarro, yo la traigo por ti. Eso es ser amable. Hay muchos que nos cuesta. Yo le digo, pues ahí está el agua, que no la ves allá. Y es que, o sea, está enfrente de ti, pero hay personas que se van a levantar y, mira, aquí está el agua, yo te doy una botella de agua. Cuando hablaba hace más un mes, creo, en los estudios de los jueves, yo les decía a los que estaban ahí, nosotros tenemos como líderes, como servidores, hay algo que tenemos que hacer y que quiero que siempre los practiquemos, les dije. Y les di un ejemplo. Si una persona viene a la iglesia y pregunta, ¿dónde está el baño? No le digas dónde está el baño. Dile, ven, te enseño dónde está el baño. Porque la persona va a apreciar más a que, mira, te sales por la puerta a la derecha, luego das otra derecha, luego una izquierda, y ahí hay dos puertas y ahí está el baño. En vez de, ¿sabes qué? Ven, déjame, te acompaño y te muestro dónde están los baños. Y eso, porque tenemos que cultivar esa amabilidad en nosotros. Pero no solo en nosotros, sino que es algo que se contagia a los demás. Y Dios va a recompensar esa amabilidad. Hay personas que son tan amables que otros se aprovechan de ellas. Hay personas que realmente tienen tan buen corazón, a todo dicen que sí, en todo quieren ayudar, en todo se ven cansados y hay personas que se aprovechan. Pero yo te digo esta mañana, te recompensará tu amabilidad. No te desesperes, ten paciencia, Dios va a recompensar. No te canses de hacer el bien. Y Dios es amable con nosotros. Efesios 2, 6 y 7 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es tan bueno, es tan amable con nosotros, porque a veces la amabilidad las personas no se la merecen. Hay personas que no se merecen que nosotros seamos amables con ellos, pero tú no te mereces de que Dios sea amable contigo. No, Dios es que vine a la iglesia, por favor, sea amable conmigo. Dios no ve nada de eso. Él es amable contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó a ti. Imagínate cómo Dios va a tratar mal a su creación. Hay personas que tratan mal a sus hijos. Y como padres, ¿cómo pueden haber personas así? A lo mejor ustedes fueron maltratados. Dice, ¿cómo? ¿Cómo hay personas que a sus hijos los tratan tan mal? Pero Dios muestra esa amabilidad con nosotros. La amabilidad que Dios muestra con nosotros, lo dice aquí, y Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir de que nosotros necesitábamos algo, necesitábamos perdón de pecado. Tú y yo necesitábamos de que de alguna manera todos nuestros pecados fueran borrados, fueran perdonados, y como dice Romanos, para evitar la ira de Dios. Y Dios fue tan amable que nos dijo, aquí está Jesús. Dijo, aquí está Jesús. Y esta amabilidad nosotros tenemos que reflejarla. Nosotros no podemos ir y no ser amables cuando Dios es amable con nosotros.
La amabilidad debe ser parte de nuestra vida. Amén. Y te pregunto hoy, ¿sientes la amabilidad de Dios en tu vida? ¿Sientes de que Dios es amable contigo? Y si no sientes, no te sientas mal. Solo date cuenta a tu alrededor. Dios es tan amable que te despertó el día de hoy. Porque como les decía la semana, todo se conecta con el primer atributo que es el amor. Dios nos amó tanto, es tan amable y Dios viene y nos da a su Hijo. Entonces, por eso te pregunto, ¿te sientes amable? Perdón, ¿sientes la amabilidad de Dios en tu vida? Dios te despertó. A lo mejor sí tienes trabajo. A lo mejor tu familia sigue contigo, tus hijos, tu pareja, tienes tus amigos. Esa es la amabilidad de Dios. Dios es tan bueno que tú le pides algo y te muestra el camino. Dios, ¿qué debo de hacer? Mira, Dios es tan amable que te dice qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Dios no te dice, mira, ah, si sigues orando, te voy a dar algo, pero, o sea, no sé, tú lo averiguas cómo. Dios viene y te dice, mira, yo te quiero ayudar. Vamos a hacer esto. Haz esta llamada, llámala a esta persona. Vamos a hacer esto, haz lo otro, y luego hacemos esto y luego hacemos lo otro. Y Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Amén. A veces se nos olvida de que Dios es tan bueno con nosotros. Lo comentaba el jueves que nos dio ese libertad, free will, libre albedrío. Yo les decía, Dios no es un productor de Hollywood. Dios no es que escribió algo y así va a suceder. Dios sabe todo, Dios sabe lo que vas a hacer, Dios sabía con quién te ibas a casar, Dios sabía cuántos hijos ibas a tener, pero Él no lo escribió. Tú decidiste estar con esa persona, tú decidiste que ese carro te gustaba, Dios lo conoce todo, porque yo les ponía el ejemplo de Judas. ¿Tú crees que realmente Dios dijo, Judas, lo siento, tú vas a ser el traidor y tú vas a morir por suicidio? ¿Tú crees que Dios realmente hizo eso? Pero Dios conocía todo y Dios sabía de que Judas iba a permitir que Satanás entrara a su corazón, y Dios sabía de que Judas iba a cometer suicidio, pero no porque Dios quería, es porque Judas tenía la libertad como tú y yo de decidir lo que queremos hacer. Por eso es importante caminar con el Espíritu Santo siempre. Amén. Y la última, porque hoy tenemos Santa Cena y no quiero salir de aquí, ir a cenar, quiero ir a almorzar todavía. La bondad. Bondad, y en esto quiero hablar un poco más de la bondad, porque la bondad es muy similar a la amabilidad, pero la bondad es algo que no espera cambio. Y la palabra a ver si lo puedo pronunciar, es agathosone. Y este sí está un poquito más largo, apenas si cupo en la pantalla. Es una persona generosa y de corazón abierto. La bondad es el deseo desinteresado de ser generoso y de actuar en favor de otros más allá de lo que se merecen. Más allá de lo que se merecen. Y quiero leer Gálatas 6, 9 y 10. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Dice, siempre que tengas la oportunidad, haz el bien. A veces, hermano, tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, a un viejito, una viejita, y vemos que van batallando y decimos, si puede, échele ganas, señora. Usted, si pudo meter las aguas en el carrito, lo va a poder meter en el carro. Hagamos el bien. Dice, no te canses, porque las personas se van a cansar. Nosotros nos podemos cansar y decir, es que cómo voy a seguir haciendo el bien cuando este mundo está podrido, este mundo está perdido. ¿De qué sirve que yo haga el bien? ¿De qué sirve de que yo me esfuerce? ¿De qué sirve de que yo en mi trabajo haga un poco de más? La Biblia dice, no te canses, porque nos podemos cansar. Vemos la maldad alrededor del mundo, vemos todo lo malo que sucede y decimos, ay, ¿para qué? ¿Qué diferencia voy a hacer yo? Pero la bondad va mucho más allá no se trata de nosotros.
Porque la bondad es lo que tú practicas con alguien más. Como leíamos, es el deseo desinteresado. Significa de que no te interesa. Hay personas que son bondadosas con su dinero, pero no esperan nada a cambio. De repente alguien necesita ayuda y tienen la oportunidad de, ¿sabes qué? Yo aporto $50. Y siempre tienen esa oportunidad, siempre son bondadosos, no se cansan. Hay personas que simplemente tienen tanto de ellos. Hay personas de que tienen tantas cosas que de repente, ah, te doy un ejemplo. Ayer, estos últimos 4 días, mi esposa ha estado en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 5:30, 6. Entonces, por eso hoy no está aquí. Esto es una vez al año nomás. Ya le dije que no me puede dejar solo los domingos. Hubiera visto esta mañana cómo batallé con las niñas. Pero ayer, pues me quedé con ellas y les dije, ya terminaron de desayunar, les dije, tenemos una tarea y es una sola cosa que vamos a hacer para que podamos salir de la casa. Necesito que limpien su recámara. Y yo obviamente les estoy ayudando porque si las dejo que la limpien ellas, no hubieran terminado nunca. Y encuentro unos zapatos, le digo, Camila, estos zapatos ya no te quedan, ¿verdad? No. Y bueno, ni te los pones, ponlos a un lado, tíralos a la basura. Me dice, no, ¿por qué? Le digo, no te los pones, pero se los podemos regalar a alguien. Y dije, bueno, pues sí, ¿verdad? Le digo, yo pues, no lo quiero ni vender, nomás tíralo, me está estorbando. Y no, pero lo podemos vender perdón, pero se lo podemos dar a alguien. ¿Y a quién se lo vas a dar? Pues no sé, a alguien, dice. Pero en su corazón, porque los niños son tan inocentes, ella tiene esa bondad de, bueno, no me quedan, se lo doy a alguien. Hay personas que todo quieren vender. Hay cosas que tienen un valor para vender, pero hay cosas de que pues regálalas. De nada te sirve que te las quedes. Pero, y eso es la bondad que nosotros que tenemos que tener, hermanos. Y luego dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Quiere decir de que siempre va a haber la oportunidad de hacer el bien, de tomar la buena decisión. Cuando todos se estén burlando de alguien, a veces nosotros tenemos que refrenarnos y tomar una buena decisión y no burlarnos. No es porque seamos mejores, no es que queramos ser los diferentes, es que entendemos eso no está bien. Voy a tomar una buena decisión. Tengo la oportunidad de hacer algo bondadoso, lo voy a hacer. Y dice, y especialmente a los de la familia de la fe. Cuando leí esa parte, tuve que investigar un poco porque dije, espérate, ¿por qué especialmente a los de la familia de la fe? Se supone que nosotros tenemos que ser bondadosos y amar a todos, aún hasta nuestros enemigos. Y cuando leía esta parte, entendí algo, porque a veces la familia de la fe son los que te están ayudando a ti en oración, son los que están guerreando contigo. Las otras no significa que las otras personas no, porque dice especialmente, no dice únicamente, dice especialmente a los de la familia de la fe. Y ahora quiero hablar de la bondad, pero la bondad de Dios con nosotros, con este mundo. La bondad es algo bueno, significa de que Dios es bueno, significa de que en Dios solo hay cosas buenas. Pero ¿cómo le respondemos a alguien que nos diga, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué Dios permite que niños sean abusados, que hombres y mujeres sean abusadas, que secuestren, que hayan asesinatos, que hayan peleas, que hayan riñas? ¿Por qué sucede todo esto? La bondad de Dios es difícil de entender. La mente humana no la comprende completamente, pero sí la puede experimentar. Porque con cuánto de nosotros Dios ha sido bueno, con cuánto Dios ha sido bondadosos, con cuánto Dios con nosotros, Él ha venido y como leíamos al principio, Dios nos ha dado a su Hijo. Dijo, nos ha sentado junto con Él. Quiero leer Salmos 34:8. Quiero leerlo para que nosotros entendamos por qué es que creemos de que Dios es bueno. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Prueben, cuando tú pruebas algo, cuando tú de repente, a mí me ha pasado mucho, cuando voy a comprar un raspado,
yo sé que voy a agarrar el mismo, pero por alguna razón quiero probar los otros. Le digo, deme una probadita del de, a ver, ese de tamarindo. Dije, no, no me gustó. Deme una probadita del de fresa, deme una probadita del de Nutella. Deme el de vainilla. Ya sé que iba a agarrar de vainilla, pero yo quería probar a ver qué tan bueno eran los otros, pero a mí me gustó el de vainilla. Y la Biblia dice, prueba y vean que el Señor es bueno. Quiere decir de que tú tienes que venir, Señor. Yo les doy el ejemplo de este lugar, hermanos, porque esto es algo que a mí me costaba. A mí me costaba probar que el Señor era bueno. No extenderle una trampa a Dios. Y sabía que no lo ibas a hacer. No es eso. Es de que vienes y le pides algo y nosotros con mi esposa fuimos muy específicos del lugar que queríamos. Pero yo batallaba con esto a lo largo de mi vida. Yo siempre quería migajas. O yo sentía que es lo que me merecía. Yo sentía de que con ese trabajito, con ese carrito, con ese lugar, y siempre era, y mi esposa siempre desde antes de casarnos me decía, cambia esa manera de pensar, no te mereces lo mínimo. Y yo le decía, no, sí, sí, como de claro, pero era algo de que por cosas que pasé en mi niñez, por cómo crecí, y de repente yo decía, no, yo no me merezco mucho. O a veces, por cuando vives una vida de pecado, dices, no, yo no me merezco las cosas buenas, Dios no me puede dar nada bueno. Pero dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Y por fin decidí probar esto. Y dije, ok, porque yo estaba orando y le decía a Dios, nuestra inauguración va a ser el 17 de mayo y lo vamos a hacer en un parque y vamos a comenzar ahí y las personas van a ser atraídas y en agosto, cuando ya el clima empieza a bajar, a lo mejor ya vamos a tener suficiente para poder pagar la renta, para poder hacer eso, para poder hacer lo otro. Y yo le decía, y eso le decía siempre a mi esposa. Y ella me dijo, está bien, pero un día estaba yo a punto de reservar un pavilion, un kiosco para 3 semanas seguidas para tener los servicios ahí en el parque. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que yo quiero. Ni lo he consultado con Dios. Solo le dije, Dios, ayúdanos, ayúdanos, que en el parque, en el parque, en el parque. Y unos días antes yo había hablado a este lugar. Yo hablé al lugar, no me contestaron, les dejé un mensaje de voz, les dije qué era y qué necesitaba. Dije, ya si me quieren hablar, que me hablen. Y hablé a varios otros lugares. Pero sabe que yo hablaba, pero yo no creía, yo nomás quería información. Decía, para que en agosto ya sepa qué tengo que hacer, para que ya sepa cuánto dinero necesito. Entonces me regresa la llamada del pastor de este lugar y para los que no saben es una iglesia asiática, entonces el lenguaje, o sea, mi inglés no es tan feo, pero yo no le entendía mucho a él. Y él me dijo, te voy a mandar el número de alguien y háblale, ¿ok? En segundos me mandó el número, le hablo a la persona, le digo, oye, soy yo, mira, esto, tu pastor me dio tu número para esto y para esto. Ok, ese día no me tocó trabajar. Y yo veníamos trabajando hasta 10, 11 horas al día. Y ese martes no hay trabajo. Entonces vengo, me dice, ¿cuándo quieres venir a ver la iglesia? Y le digo, ¿cuándo se puede? Pues vengo ahorita a la 1:30. Ahorita le digo, ok, ahorita vamos. Pero yo en ese momento le dije, Dios, si esto es tuyo, tú vas a abrir las puertas y tú vas a mover todo. Yo le decía a Dios, entonces empecé a orar. Dije, Dios, quiero una iglesia donde podamos tener servicios en la mañana, porque yo no quiero venir a las 2 otra vez, porque ya me estoy acostumbrando a las 11 con el pastor Olague, y ya no me quiero salir de eso. Quiero una iglesia donde tengamos todo el domingo libre. Quiero una iglesia, Señor, donde tú sepas el precio que es para nosotros. Entonces, buscamos y no, nosotros tenemos servicios solo los sábados, los domingos pueda que lo usemos porque alguien se casa, pero si ustedes están aquí, nos acomodamos a ustedes. Y le dije, ok, no firmamos el contrato, nos vamos, déjame, nos dicen, esto es el precio, y le decimos, no podemos, no está en nuestro presupuesto, esto es lo que podemos, y en unos meses te damos esto. Y me dicen, no, déjame hablo con los ancianos de la iglesia, yo te aviso. En menos de 24 horas me dice, sí, aceptaron la oferta de ustedes. Pero me dice, le dije yo, le dije, y les voy a ser transparente, nosotros dimos 1,500 y en 3 meses te damos los 2,000 que nos están pidiendo. Le digo, yo sé que en 3 meses la iglesia va a crecer, tengo fe y van a poder ingresar dinero para pagar los $2,000.
Y luego ese día él me dice, van a ser 1,500, pero tienes 9 meses. En 9 meses nos pueden dar 2,000. Yo le había pedido a Dios 3 meses. Dios me dijo, te voy a dar 6 más. Y entonces yo probé, pero no era una trampa, es simplemente Dios, esto es lo que quiero. Y yo probé y vi lo bueno que es el Señor. La bondad de Dios se ha manifestado en mi vida, en esta iglesia, y es imposible decirle que Dios no es bondadoso con nosotros. Ya que muchos digan, es que tantas cosas malas, nunca lo vamos a entender. Y la Biblia es clara. El príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás es malo, Satanás no es bueno. Entonces, dice, prueben. Tú tienes que pedirle a Dios, porque yo no solo quiero de que tú muestres bondad, que la experimentes también, que veas lo bueno que es Dios. A lo mejor ustedes tienen su propio testimonio de cuando Dios fue bueno con ustedes, pero a veces hay personas que se les olvida. Porque cuando Dios es bondadoso con nosotros, nosotros lo reflejamos a los demás. Porque cuando tú ves la bondad de Dios, tú lo demuestras. Ahora imagínate yo ser egoísta con alguien cuando Dios no fue egoísta conmigo, con esta iglesia. Y una persona bondadosa, hermano, hace todo lo contrario a lo que la Biblia habla en las obras de la carne. Es imposible ser verdaderamente bondadoso sin la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda que estamos hablando del Espíritu Santo, porque no es con tus fuerzas. Porque si tú te crees de que, yo soy muy bueno, estás siendo una persona con mucho ego. No, es que para mí es tan fácil. No es cierto. No es fácil. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, que mora en nosotros, que nos dice, tienes que ser bondadoso. De repente tú sientes darle algo a alguien. Tú estás en un semáforo y un día tuve que comprar, siempre le compro a una señora unos algodones de azúcar y a mí ni me gustan. Y a mí no me gustan que las niñas coman eso. Pero digo, bueno, pues lo está vendiendo y pues aquí traigo el efectivo. Pero antes yo no era así. Antes de, vamos a vender esto, pues que les vaya bien. Y es que es para esta causa, no, pues que les vaya bien. Alguien les va a comprar. Eso no es ser bondadoso. Como hijos de Dios tenemos que ser diferente. Como decía la palabra en Mateo, por sus frutos los conocerán. Yo no puedo ver qué tan espirituales son ustedes, pero sus acciones van a demostrar. Mis acciones te van a decir cómo estoy yo en mi caminar con Cristo Jesús. Amén. Experimentar la bondad de Dios en nuestra vida, experimentamos la bondad de Dios en nuestra vida y eso provoca que manifestemos esa misma bondad a las personas que están a nuestro alrededor. Y esto no se trata de hacer algo bueno para recibir algo bueno a cambio. Esos son tratos. Son deals. Son pactos. Esto no es un pacto. Y lo digo porque hay algo muy popular que el mundo cree que es en el karma. Pero los cristianos no creemos en el karma. Y quiero leerte esto. Vivimos en una cultura donde muchas personas dicen el karma le llegará o el universo se encargará de hacer justicia, aunque la mayoría lo dice sin conocer su origen. El karma es una creencia proveniente de religiones orientales que enseñan que una fuerza impersonal recompensa o castiga las acciones de las personas. Esta misma religión, de esto mismo que creen en el karma, creen en la reencarnación. Creen de que te dicen, haz bueno para que cuando mueras reencarnezcas otra vez y a lo mejor vas a ser un perrito y vas a llegar a una familia de ricos porque te portaste tan bien cuando eras humano y ahora eres un puppy bien bonito, eres un golden retriever y estás con la mejor familia. La reencarnación no existe. La Biblia es clara. Y un ejemplo claro es cuando estaba este hombre al lado de la cruz de Jesús y le dijo, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo allá en el paraíso. Jesús le dijo, me voy a acordar de ti. Cuando renazcas, vas a ser un pedazo de pan. Le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. Quiere decir que ese hombre murió y se fue con Jesús. Ya no hay más vida. El karma cree de que lo que tú hagas se te regresa. Y hay un versículo en la Biblia que sí dice que con la vara que midamos seremos medidos, pero no dice el karma, dice la regla de oro. Como tú quieres ser tratado,
trata a los demás. Pero el karma va mucho más allá, porque el karma realmente se olvida de que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios justo, que hay un Dios que te puede perdonar. Entonces, como cristianos, no creemos que el universo controle nuestro destino. Creemos que Dios es justo, soberano y Él es juez de toda la tierra. La Biblia no nos llama a confiar en el karma, sino en la justicia perfecta de Dios y en la gracia que encontramos en Jesucristo. Te digo, el karma te dice, como tú te portaste mal, como tú trataste mal a una mujer en una relación, a ti como hombre te va a ir mal también. Eso dice el karma. Pero si tú te arrepientes de todo corazón, Dios no te va a decir, ok, pero Dios, dame esta esposa, te la voy a dar, pero mira, ella es la que te va a engañar porque tú antes engañaste a alguien y lo siento, pero es que así funcionan las cosas así. Dios no te dice eso, Dios te perdona, Dios olvida, Dios, no es de que Dios, ¿cómo se dice la palabra? Overseas, no es de que Dios se los pasa por alto lo que hiciste, Dios te perdona, hay justicia, Dios es soberano. Entonces cuando alguien te dice, no es el karma, no, yo no creo en eso, reprendo esas palabras sobre mi vida, yo creo de que Dios tiene el control de mi vida y lo bueno que haya hecho, lo hago porque Dios es bueno conmigo, no porque espero algo a cambio. Lo malo que he hecho, Dios me perdona, y lo malo que me sucede no es un castigo de Dios ni del universo. Porque la Biblia no dice de que Dios nos castiga, es que hay consecuencias de tus acciones. Ay, es que Dios está malo, es que son consecuencias. Una persona que se embriaga y maneja y luego le dice, ay, es que Dios permitió que me dieran un ticket. Dios no lo permitió. Tú decidiste manejar en ese estado. Entonces nosotros no podemos seguir creyendo en estas cosas. Y hay personas que son buenas solamente con su familia, pero a los demás los tratan como si no valieran nada. Hay personas de que hoy en día van por el mundo diciendo que ellos no son buenos con nadie, que nadie se merece el bien, que yo bueno solo con mi familia, que a mí nadie me la vuelve a hacer, de mí nadie se va a burlar. Pero nosotros tenemos que ser personas bondadosas. Y ya estoy terminando y dice, proceso de cómo la bondad de Dios me está cambiando. ¿Cómo sé de que estoy cambiando? Ya no pienso igual. La semana pasada leíamos que la venganza es de Dios. Ya no piensas en vengarte. Ya no siento igual. Ya no actúo igual. Y nosotros vemos a veces, creo que lo leímos la semana pasada cuando la Biblia dice que amemos a los que nos maldicen. Amemos a nuestros enemigos. ¿Y cómo voy a amar a mis enemigos? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pero cuando nosotros somos bondadosos, hay personas que te han hecho algo y tú le echas la mano. O sea, no le echas un manotazo, le dices, toma, mira, te voy a ayudar. Y tú no piensas en, es que mira, tú te has portado tan mal conmigo, pero la bondad de Dios siempre nos va a ayudar. Amén. La bondad de Dios es aquello que en nuestras vidas se manifiesta y nosotros tenemos que asegurarnos de que a las demás personas nosotros también seamos bondadosos. Si Dios es bondadoso con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos serlos con los demás? Y quiero leerte 2 versículos para terminar. Romanos 5, 8 al 10. Romanos 5, 8 al 10. Dice la palabra de Dios, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La bondad de Dios se demuestra así en nosotros. La bondad siempre está dispuesto a perdonar. La bondad siempre está dispuesto a ver las cosas por como nosotros
no las podemos ver. Yo sé cómo voy a perdonar. No sé, no sé, pero Dios me va a ayudar. Quiero, para terminar, Mateo 5:43. Mateo 5:43. Mateo 5:43 dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Cuando dicen el sol sale para todos, es porque la Biblia lo dice, no es de que es un dicho del mundo, porque aquí la Biblia nos dice, Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo que los recaudadores de impuestos? ¿De qué sirve que tú hagas el bien solo a las personas que son buenas contigo? Eso no sirve de nada. De nada sirve de que tú hagas el bien solo con las personas que son buenas contigo, hermano. 47. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo que los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y la bondad de Dios se manifiesta en nuestra vida de una manera tan especial de que nosotros hemos sido perdonados por Él. Amén.